vamos a seguir revisando temas relevantes que han marcado estos últimos días. Uno tiene que ver con el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. La defensa del exedil insiste en su inocencia a pesar de los delitos que se le imputan y que dio a conocer la Fiscalía. Además, ellos ya han hecho público que van a apelar para que se revoque la medida cautelar de la prisión preventiva que está cumpliendo. Vamos a conversar del tema, vamos a analizar este caso junto al exfiscal Carlos Gajardo. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Viviana. Gracias por la invitación. Abogado, fue una extensa audiencia de formalización, ahí se expusieron varios cargos, se hablaba de 29 asociados a fraude al fisco, pero es llamativo siempre cuando se habla de uno de ellos que tiene que ver con la asociación ilícita, que ahí hay como dos versiones, ¿no? Uno que los fiscales dicen que de alguna manera no lo desacreditó la jueza, la defensa dice que esto lo habría puesto en duda. ¿Cómo ve usted ese aspecto? Porque es bien relevante dentro de la investigación. Bueno, hay que considerar que la Fiscalía hizo imputaciones por 4 tipos de cargos distintos, ¿no? Por fraude al fisco, propiamente apropiarse de dinero del Estado, por lavado de dinero, es decir, después de haberse apropiado, se le imputa haber hecho maniobras para ocultar el origen ilícito de esos bienes, por delito tributario, por no haber cumplido sus obligaciones tributarias, declarado sus ingresos, etcétera. Y el cuarto cargo efectivamente era por asociación ilícita, que la jueza lo consideró no probado aún, ¿no es cierto? Dio a entender que no habían antecedentes suficientes para algo por establecido, y que es una discusión que seguramente se va a dar en el tribunal de fondo. Es importante ese cargo porque efectivamente es novedoso que la Fiscalía en este tipo de causas impute también por asociación ilícita un delito que tradicionalmente ha estado más asociado al tráfico de drogas y a los robos, a otro tipo de delitos. A mí me parece correcto que se haga esta imputación porque efectivamente estamos, creo yo, con los antecedentes que se dieron a conocer en presencia de un grupo organizado que ha actuado durante un largo tiempo defraudando al Estado y que además tiene una estructura nítidamente jerárquica donde el alcalde cumple un rol central. Otro aspecto que llama la atención y que hoy, por ejemplo, también destacan algunos artículos de prensa es la no colaboración del exalcalde a diferencia de los otros imputados en el caso. ¿Eso cómo incide en la investigación? Bueno, esa es una atenuante que la defensa ha tratado de establecer. Yo diría que no hay antecedentes hoy día que digan que el imputado ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, básicamente lo que hay es una negativa a reconocer que hubo esta apropiación de dinero, dónde están esos fondos, cómo fue que efectivamente se utilizaron, etcétera, y toda una imputación que tiene que ver, por ejemplo, con uso de dinero fiscales en campañas políticas. Es evidente, me parece a mí, que mientras no haya una explicación por parte del imputado de cuál fue el mecanismo concreto y la forma en que esto se utilizó, él está en su derecho, no está obligado a declarar siquiera, pero malamente, si es que ello ocurre, puede pedir que se reconozca colaboración sustancial. Ahora también ya la defensa ha dicho, y está a los 5 días para apelar a la prisión preventiva, también ya antes de que fuera la audiencia de formalización se sabía que esta iba a ser una petición y sobre todo se planteaba por parte de los fiscales el riesgo de fuga. ¿Usted cómo ve la posible decisión que pueda tomar? Porque también está el antecedente que se ha hecho público, decir de que aquí hay una situación de salud que le impediría a él estar en un recinto carcelario con la prisión preventiva cumpliendo esta medida cautelar. Bueno, el derecho a la segunda instancia le correspondía tanto a la Fiscalía como a los defensores, ¿no? Si eventualmente el tribunal no hubiera otorgado la prisión preventiva, quienes podrían haber apelado, y seguramente lo habrían hecho, habría sido la Fiscalía. Por lo tanto, desde un comienzo uno sabe que de alguna manera esto tiene 2 etapas. La primera, muy importante, más larga, donde hay una exposición más completa de los antecedentes, y la segunda, el alegato en la Corte, donde, por cierto, la discusión es mucho más acotada, no es tan extenso como en esta ocasión. A mí me parece que atendida y siguiendo lo que dice la ley, ¿no es cierto?, el artículo 140 del Código Procesal Penal, atendida la gravedad de los hechos, el número de delitos que se imputaron, el carácter de los mismos, el actuar en grupo pandilla, etcétera, son todos elementos que deben ser considerados para aplicar o no una medida cautelar tan intensa como esta, como la prisión preventiva, y yo creo que en este caso se cumplen todos. Si en este tipo de casos se comienza a hacer una distinción porque la persona tiene recursos, porque la persona es conocida, porque la persona pertenece a un segmento social ABC1 y se desecha la prisión preventiva, lo que se está haciendo es dar una muy mala señal
de que en el fondo hay dos tipos de justicia finalmente. A mí me parece adecuado que se haya aplicado en un caso tan grave como este de la prisión preventiva, justamente por todos los elementos que señala de ley, que en definitiva lo que hacen es generar un peligro de fuga ante una posibilidad, amenaza tan alta de pena que arriesga el imputado por los delitos que se está enfrentando. Evidentemente existe la posibilidad que esta persona se fugue. El caso de Karen Rojo en eso es paradigmático, ¿no es cierto? A esa persona no se le aplicó una medida cautelar intensa y el resultado fue que hasta el día de hoy no está presente para cumplir su condena. Claro, y usted también da en un punto que es muy relevante y pertinente y que genera tanto debate, que es la igualdad ante la ley más allá de la posición, más allá de tu recurso económico y más allá más de ser una persona que ocupó un cargo público. Cuando usted habla de altas penas, respecto a lo que hemos escuchado en esta audiencia de formalización de todos los delitos que se le imputan, ¿cuáles de ellos, si es que efectivamente se condena, implican una condena de cárcel? En este caso, los que tienen penas más altas son, por una parte, el fraude al fisco, que recordemos que está en carácter de reiterado. La Fiscalía había hecho 29 imputaciones por delito de fraude al fisco. Piense usted, Viviana, que solo, de nuevo en el caso de Karen Rojo, solo por 2 delitos de fraude al fisco y por montos bastante menores, ella tiene una sanción, una condena de 5 años y un día. Solo por el delito de fraude al fisco, el señor Torrealba arriesga penas que pueden superar con facilidad los 10 años y un día y acercarse al tramo de los 15, ¿no? Entendiendo que es un delito en carácter de reiterado. Y el lavado de activos también es un delito que tiene pena alta porque la ley dice que se aplica la misma pena del delito base. Por lo tanto, podría tener también, por el delito de lavado de activos, una pena cercana a los 10 o 15 años. Estamos hablando de delitos con penas muy altas. El delito tributario puede tener una pena menor, entre 3 años y un día a 5, también en carácter de reiterado, pero en su conjunto, uno no debiera extrañarse que si es que efectivamente el señor Torrealba es condenado, el conjunto de las penas pudiera rondar los 20 años. Son penas muy altas, son delitos muy graves, y eso, por lo tanto, tiene que ser considerado al momento de discutir y decretar su prisión preventiva. Ya, y en el fondo esas penas de 20 años usted dice que obviamente implican la medida más gravosa, ¿no? Que es la prisión. Va en relación con eso, porque efectivamente ante esta posibilidad de pena alta a la que se expone, la medida cautelar tiene que tener proporcionalidad con ella para asegurar justamente lo más importante, que es la comparecencia del imputado a los fines del procedimiento. Abogado, además, muchos consideran que aquí como que se está abriendo una verdadera caja de Pandora. Bueno, hay toda una serie de investigaciones a las corporaciones municipales, entendiendo que no solo en el municipio de Vitacura se daban estos desvíos, hay muchas otras también indagatorias relacionadas con otros municipios, porque en el fondo no son fiscalizadas, que ese es como uno de los debates también de la limitación que tiene nuestra legislación en relación a estas corporaciones. Pero y se presentaron algunos antecedentes de platas políticas desviadas a campaña. Está el caso de su sobrino. ¿Cómo considera y cómo se pudiese abrir una arista a partir de este caso, de alguna manera que demuestre que no solamente fueron probablemente a beneficio personal, sino también para financiamientos de campaña estos dineros? Yo creo que es muy importante, Viviana, justamente cuando existen este tipo de casos, claro, ver la reflexión de por qué esto ha sucedido y lo más importante, cómo podemos evitar que siga sucediendo. Porque como usted muy bien señala, no es el único municipio investigado, tampoco es el único alcalde o exalcalde que ha enfrentado medidas cautelares tan altas, ¿no? Hay que recordar que en otro municipio de Santiago ocurrió hace algún tiempo una situación muy grave. El municipio de San Ramón, un alcalde del Partido Socialista que enfrentó cargos muy altos, también estuvo en prisión preventiva por delitos de corrupción y también de lavado de activos. Y en distintas regiones del país han habido alcaldes en prisión preventiva, y todavía lo hay, por el caso de las luminarias, también por delitos de corrupción, ¿no? Sí. En Chillán, en Puerto Natales, etcétera. Se está investigando en diversos municipios. Hay otra investigación en la octava región, en la región de Ñuble más bien, por el caso que se conoce como cuentas corrientes, donde también hay alcaldes privados de libertad. Y entonces, claro, todo esto debiera movernos a buscar mejores mecanismos de fiscalización. Los municipios, desgraciadamente, han sorteado las fiscalizaciones que hace Contraloría con esta invención de las corporaciones municipales de carácter privado, que hace que tengan muchos menores requisitos para ser fiscalizados. En el último tiempo la Fiscalía igual ha intensificado los controles sobre ellas, pero yo creo que ahí legislativamente faltan modificaciones que permitan que, por ejemplo, Contraloría con mucho mayor rigor
pueda fiscalizar las corporaciones privadas si es que éstas se justifican en su existencia, que creo que es algo que también hay que cuestionarse. Como también yo sería partidario de aumentar las facultades fiscalizadoras de los concejales, que en general, justamente porque muchas veces son de la misma tendencia política del alcalde, no ejercen ese rol tan activo. Y en lo que respecta al financiamiento de campañas políticas, yo diría que aquí efectivamente la Fiscalía lo ha dicho, hay antecedentes de aquello, me parece que es algo más acotado, creo. No creo que estemos en una situación semejante al caso Penta o SQM, donde ese financiamiento era muy transversal, y en todo caso, al ser ese financiamiento con fondos públicos, se aplica también la calificación jurídica penal de fraude al fisco, y por lo tanto no tenemos el problema necesariamente que tuvimos antes, donde al ser fondos de origen privado era más difícil buscar una forma de sancionarlos. Estos son fondos públicos y si se apropiaron los delincuentes de esos fondos públicos o los destinaron a una finalidad privada, como es el financiamiento de una campaña, en ambos casos el delito es de fraude al fisco. Se podría investigar también eventualmente el delito propiamente tal de financiamiento electoral, pero para eso es requisito que el CERVEL previamente presente una denuncia. Y para finalizar, abogado, un aspecto también de este caso, de la situación del exalcalde de Vitacura que llama la atención, es que la investigación ha durado 2 años, o sea, ha pasado todo este tiempo, muchos antecedentes se revelaron a la prensa, cuando uno entendió también toda esta lógica, toda esta estructura, y además también que hay confesión, ¿no? Hay declaración de quienes dieron a conocer cómo operaba este posible desvío de fondos desde las corporaciones de Vitacura. ¿Eso da cuenta de que la Fiscalía quiere llegar con una contundencia para todo este proceso, para lo que comienza ahora, que es toda la investigación, mientras precisamente él está en prisión preventiva? Es muy importante lo que usted señala, Diana, porque efectivamente hubo ciertas críticas a esta demora de la Fiscalía en formalizar. Además se hacía cierta referencia al nuevo fiscal nacional, como que pudiera tener alguna vinculación con ello, y yo creo que lo que vimos los 2 días de formalización de la investigación fue una presentación de la Fiscalía muy contundente, muy maciza, que justifica el tiempo que se tomó en hacerla, ¿no? Estos son casos complejos, son casos en que se enfrentan a personas con bastante poder, con buenas defensas, y por lo tanto es necesario que la investigación sea robusta, que los antecedentes que la Fiscalía presente sean contundentes, como efectivamente sucedió. Y por lo tanto yo, si bien claro, uno siempre espera que las cosas puedan hacerse más rápido, estoy dispuesto, y creo que la ciudadanía está dispuesta, a sacrificar tiempo por contundencia de los antecedentes. Creo que en este caso ha sucedido y es de esperar con bastante tranquilidad lo que viene. El tribunal fijó 5 meses más de plazo para investigación, y en ese tiempo probablemente debiéramos tener nuevos avances en ella y medidas, decisiones respecto al futuro de la causa. Vamos a quedar pendientes, como usted lo ha dicho, 5 meses entonces para ver cómo se desarrolla este caso de la situación en Vitacura. Muchas gracias, abogado, que esté muy bien. Buenos días. Que estén muy bien ustedes. Buenos días. Chao, chao.